Pues ya me siento aquí en escritorio local para charlar un poquito de psicología hoy. Tengo aquí conmigo a la psicóloga experta en general sanitaria, experta en temas de conducta y emociones, que va a dar un ciclo este próximo 28 de noviembre a las 8 en la Sala Polisón del Teatro Principal. Tengo conmigo a Inmaculada Elvira. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, te habíamos traído aquí un poquito para que nos comentases qué es esto del tema de la conducta y las emociones, porque al final sí que es verdad que es unas palabras, unos temas que siempre solemos oír, escuchar a lo largo de nuestro día a día, pero que al final nos afectan de una manera pues directa en nuestra vida rutinaria. No sé qué es lo que se va a encontrar allí, la gente que acuda a este ciclo y de qué les vas a hablar. Claro, pues como bien dices, las emociones, los pensamientos, la conducta son aspectos que están siempre en nuestro día a día, pero no les prestamos atención. Entonces, en este ciclo lo que estamos intentando es acercar justamente eso, el empezar a mirar un poquito hacia nosotros mismos, a nuestro interior y ver cómo somos, conocernos un poquito más. Entonces, son hechos que son un poquito más abstractos, que igual no sabemos muy bien cómo pensamos en determinadas situaciones, o que de repente hacemos algo que no nos esperamos de nosotros mismos y resulta que es porque nos sentimos de una manera determinada y no nos hemos dado cuenta. Entonces, simplemente el empezar a identificar aspectos de nosotros mismos, como es una emoción o un pensamiento que a lo mejor nunca le hemos prestado atención y que, como bien dices, pues en nuestro día a día está en todas partes. ¿Por qué son importantes también estas conductas y emociones en nuestro día a día? Al final, pues eso pasa mucho tiempo en nosotros mismos cuando estamos trabajando, cuando estamos con nuestra pareja, nuestros amigos. Al final, ¿qué tenemos de que tener especial atención, prestar especial atención en cuanto a las conductas en nuestra vida del día a día? Pues mira, siempre ante cualquier situación, como bien dices, con la pareja, en el trabajo, sea donde sea, siempre vamos a tener estos pilares presentes. Uno de esos pilares van a ser las emociones. Las emociones es cómo nos sentimos. A ver, evidentemente, si vamos a por el pan y no pasa nada destacado, pues no tenemos ninguna emoción. Pero si no, pues eso, en una entrevista de trabajo, si estamos con nuestra pareja, si pasa cualquier cosa, vamos a tener una emoción. Vamos a tener unas emociones básicas y luego unas emociones igual más secundarias, que son un poquito más elaboradas, y siempre vamos a tenerlas que tener un poquito en cuenta. Pues entre ellas vamos a tener pues, la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, la sorpresa y el asco. Esas son las básicas. Y también otro de los pilares que vamos a tener van a ser los pensamientos, que los pensamientos son esas ideas que tenemos. Pues a lo mejor alguna vez nos ha pasado que estamos en una entrevista de trabajo y empezamos a pensar, ay Dios mío, pero qué tonto soy, pero cómo he dicho esto, pero cómo tal, y ya empezamos con ese run run y eso es un pensamiento. Y luego el tercer pilar, que van a ser las conductas, es eso que es visible, lo que los demás ven de nosotros, pues lo que hacemos o lo que decimos. Si yo voy a un sitio y a lo mejor ven que estoy moviendo mucho una pierna, pues pueden decir, mira, esta chica está nerviosa porque no se para quieta. Entonces es lo que los demás van a poder ver de nosotros. Y son tres pilares que en psicología les damos muchísima importancia, que están a la orden del día en prácticamente en todas las situaciones y que tenemos que saber cómo identificarlas, porque eso es una forma también de conocernos a nosotros mismos y entonces va a tener unas consecuencias muy positivas en nuestra autoestima, por ejemplo, porque vamos a conocernos más y vamos a saber cómo somos en diferentes situaciones, con diferentes personas, cómo somos cuando nos enfadamos, soy capaz de controlar bien mi enfado, o a lo mejor se me va un poco y digo y hago cosas que me fallan un poco y hago daño a la otra persona, y eso al final es una forma de tener más autocontrol sobre nosotros mismos. Al final, entonces, por lo que me cuentas, están un poquito interconectadas todas, ¿no? Sí. Las emociones con los pensamientos y al final deriva todo en la conducta de cómo es cada persona. Eso es, siempre vamos a tener estos tres pilares, siempre, en toda situación. No nos podemos saltar ninguno. No sé, por ejemplo, vamos a tener primero una emoción, por ejemplo, pues yo qué sé, si estamos en la calle y de repente nos siguen 5 encapuchados, pues lo primero que va a reaccionar es el miedo, es lo primero que nos va a salir, y entonces el miedo va a provocar un pensamiento que es de, Dios mío, estoy en peligro, necesito buscar ayuda, estos que están haciendo aquí, ¿qué escapatorias tengo? Y eso es, y luego vamos a tener esa conducta que va a ser pues correr, llamar a la policía, llamar a alguien o intentar buscar algún tipo de ayuda.
En otras situaciones, por ejemplo, podemos tener primero un pensamiento. Yo creo que a todos nos ha pasado el estar tranquilos en el sofá y de repente empezarnos a sentir nerviosos o nos empezamos a sentir tristes o enfadados y dices, jolín, pues estoy viendo una película, pero ¿qué me pasa? Jo, pues es que ha sido un pensamiento que hemos tenido por lo que sea, de a lo mejor de, madre mía, el examen que hice ayer, qué desastre, ya verás tú cuando me den la nota. Entonces hemos empezado a tener ese pensamiento va a desarrollar va a hacer que salga esa emoción de ansiedad y a lo mejor pues nos empieza a doler el estómago o empezamos a levantarnos y hacer mil cosas porque estamos un poco inquietos y entonces la conducta ya ha vuelto a salir. Y luego también puede ser que eso, por ejemplo, se puede usar en psicología, que si estás triste, por ejemplo, tu conducta, tu cuerpo lo que va a hacer es pues encorvarse un poquito hacia adelante, los hombros van a estar así como alicaídos. Entonces, una cosa que decimos es, bueno, pues cuando tú te encuentres así a lo mejor mal, intenta poner una buena postura, intenta sonreír un poquito más, aunque tu estado de ánimo no sea el más positivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro busca muchas veces la coherencia. Entonces, si tú le estás mandando a tu cerebro un mensaje de que con tu postura, pues que tú estás relajado, que estás tranquilo, que estás alegre, lo que va a intentar es cambiar esas emociones o cambiar esos pensamientos para ser coherente con ese cuerpo. Entonces, en este caso, la conducta está modificando los otros dos pilares. Entonces, aunque tengamos estas tres zonas, estas tres partes, se van a estar intercomunicando las unas con las otras. Entonces, un pilar va a cambiar a los otros dos, pero no hay un orden establecido de primero va uno, luego otro y luego el otro, sino que entre los tres se van alimentando los unos a los otros. En el caso de los pensamientos, cuando has dicho que estamos tirados, por ejemplo, en nuestro sofá, Sí. no estamos pensando en nada, simplemente igual estamos descansando después de haber comido, ¿por qué nos vienen esos pensamientos repentinos? ¿Hay algo que lo desencadena o somos nosotros mismos los que, oye, de repente nos acordamos de X cosa que hemos hecho hace unas horas y a partir de ahí ya... Pues mira, pueden ser por diferentes cosas. Podemos tener, por ejemplo, un estímulo. Es decir, me lo voy a inventar, pero imagínate que lo dejas con tu pareja. Oye, y pasas por un sitio en concreto donde tú anteriormente habías estado con ella. Pues tu cerebro puede decir, ay, porque fíjate lo bien que estábamos, ay, qué pena que se haya roto, y todo eso va a empezar a desencadenar una serie de pensamientos o de recuerdos que tenías con ella. Lo que tú dices, de estar en el sofá, por ejemplo, de no me ha pasado nada, la película no tiene nada que ver con el pensamiento que me ha llegado, ¿qué ha pasado? Bueno, muchas veces, aunque estemos relajados o incluso aunque estemos durmiendo, nuestro cerebro sigue funcionando. Él va gestionando determinadas cosas, va sacando aprendizajes de diferentes cosas que nos ha pasado durante el día a día. ¿Qué pasa? Que hay veces que cuando gestiona esas cosas, por lo que sea, hay veces que se atascan, porque ha sido como un impacto emocional muy grande para nosotros. Puede ser simplemente, pues que como estabas ahí sin hacer nada, pues tu cerebro, la mente es que es como una niña caprichosa, no puede estar quieta. Entonces, lo que más la entretiene son los pensamientos, y los negativos suelen entretenerla un poquito más que los positivos. Entonces, bueno, pues empieza a sacarte de, uy, ¿te acuerdas la vez que la liaste en el año 2015? Y plas, ya está, ya te ha sacado un pensamiento que no tiene nada que ver y que ya pues te empieza a poner nervioso o te empiezas a enfadar tú solo y resulta que ha sido pues porque, bueno, por lo que sea tu mente estaba gestionando un recuerdo o un pensamiento o que de forma subconsciente, aunque tú no fueras consciente de que te has encontrado con una persona o que has ido a algún lugar o lo que sea, aunque tú no seas consciente de ello, tu cerebro sí que lo ha captado. Es como cuando tú dices, ay, esta persona no sé por qué, pero no me cae nada bien, no me da buena espina. Eso es, pues es porque tu cerebro ha captado algo, o ya sea su forma de ser o su forma de hablar que a ti no te ha gustado. Entonces, aunque tú no lo sepas, pero tu cerebro ya va haciendo por ahí sus cábalas y va sabiendo el por qué cierta persona no te conviene. Y con esto pasa lo mismo. Igual has ido a algún sitio o has visto a alguien o lo que sea que ha captado esos detalles y por eso te crea ese pensamiento. Entonces, nuestro cerebro es un poco enigmático muchas veces y no lo entendemos cuando nos manda ciertos mensajes, pero justamente por eso estas charlas y estos ciclos están para intentar mirar un poquito hacia adentro en por qué nos pasan estas cosas. Imagino que el lenguaje gestual, por ejemplo, también de una persona influirá de manera directa en eso, la perspectiva o la opinión que tengamos de ellas, ¿no? Eso es, claro, esto es lo mismo, como tenemos estos tres pilares, nuestra conducta, nuestra forma de movernos, nuestro tono de voz, nuestra mirada, todo, es el lenguaje no verbal que tenemos, y esto es a través del cuerpo. Como digo, todo lo que veamos es conducta, y el lenguaje no verbal es conducta, es un lenguaje que tiene nuestro cuerpo para expresar cómo está. Entonces, bueno, según algunos estudios, se dice que los mensajes de la otra persona
nos lo va a dar el 70% su lenguaje no verbal y solamente el 30% sus palabras, o sea, realmente el contenido verbal de lo que te está diciendo. Y de hecho, cuando una persona te está dando una información contraria, ¿vale? Si yo te digo que sí, pero muevo así la cabeza, tu cerebro lo que se va a quedar es con mi gesto. Por regla general hacemos más caso a los gestos que a las palabras porque, bueno, las palabras igual lo pienso, o sea, lo que yo te estoy diciendo lo estoy pensando, pero no soy capaz de controlar mi forma de mirar o mi forma de moverme o el tono de mi voz, y eso tu cerebro lo sabe. Sí, entonces, puede estar mirando para abajo la persona con una voz muy... Eso es, entonces segura. todos esos detallitos tú lo vas cogiendo y entonces tú te vas creando pues igual un esquema de cómo soy yo o si te puedes fiar de mí o no, si te caigo bien o no. Entonces muchas veces no somos conscientes de todo lo que hacemos o no podemos estar controlando todo lo que hacemos y justamente es lo que necesitamos, el mirar un poquito hacia adentro y saber cómo somos. También últimamente estamos viendo pues en la animación, los dibujos animados, películas como puede ser Inside Out, que va a salir dentro de poco la segunda parte, precisamente donde a los más pequeños se les trata de inculcar esas emociones, cómo lidiar con ellas, porque al final pues quizás en los colegios o en los centros de pequeño todavía eso no se lo acaban de transmitir del todo a los más pequeños. Ese tipo de cosas son muy importantes y desde la psicología luchamos mucho porque creemos que es muy importante dar este tipo de educación emocional a los más pequeños porque vamos a poder prevenir muchos trastornos y muchas dificultades cuando ellos son adultos y cuando son adolescentes, es decir, el poderme conocer, el saber cómo me siento me va a ayudar. Entonces, por ejemplo, en mi centro, en Doña Neurona, a esto le damos mucha importancia e incluso les recomendamos ver este tipo de películas tanto a los niños como a los adultos, porque aunque sea a través de dibujos animados, pero tienen ese mensaje que te está dando un aprendizaje. En este caso, con este tipo de películas, ya empezamos a ser conscientes de, pero que dentro de mí puedo tener diferentes personajes, y en la película podemos ver perfectamente, y yo muchas veces lo pongo como ejemplo, como tristeza te toca ese recuerdo y ya se convierte en triste, y cómo la nena va cambiando su conducta y ya es como más apática, más... Entonces, dan como un reflejo y nos permiten entender mucho más cómo funciona nuestro pensamiento, nuestro cerebro, porque es muy abstracto. Entonces, el hablar de emociones o el hablar de pensamientos muchas veces no lo entendemos y el ponerlo un poco en imagen, por decirlo así, nos ayuda mucho a entenderlo. Entonces, el que los más pequeños vean este tipo de dibujos, sean conscientes de que hay esas emociones, que hay que cuidarlas, que si una persona se comporta de una manera es porque tiene ciertas emociones que están empezando a funcionar o que nuestro pensamiento va a cambiar. Por ejemplo, si una persona está triste, lo lógico es que tenga un pensamiento pues, más lento, más negativo, de esas veces que dices, es que parece que tengo como una nube en la cabeza que no me deja ni pensar, pues porque tenemos ese personajillo, esa tristeza que está ahí. La lluvia con la... Exactamente, con la nube. exactamente. Entonces, el que los más pequeños sean conscientes de que eso está ahí, ya es algo muy importante, porque muchos adultos que llegan a sesión eso no lo saben. Tú les hablas de las emociones y dicen, primera noticia, no sé lo que me estás hablando. Entonces, el tener esa pequeña toma de contacto es muy importante. Claro, ya hace que le vayan un poco más preparados para la adolescencia, para la vida adulta y bueno, para el resto de etapas de su vida. Hay muchos trastornos que lo que surgen, por ejemplo, vamos a hablar de adicciones, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en su mayoría surgen porque claro, tú tienes una emoción que no sabes cómo gestionar. Tú solamente sabes que te sientes, por ejemplo, con ansiedad, pero no sabes qué hacer con ella. ¿Qué pasa? Que llega un día en que a lo mejor tú consumes y dices, oye, pues qué a gusto me he quedado después, me he quedado súper tranquilo. Y entonces tu cerebro empieza a hacer un aprendizaje y empieza a aprender que cuando tú estás nervioso, si tú consumes, tú estás más tranquilo, que al final es lo que quieres. La ansiedad. Eso es, la ansiedad ya se reduce. Entonces a ti ya te sirve como opción. Como escape un poquito. Eso así, ¿no? eso es. Entonces, si a los más pequeños les empezamos a dar esa educación emocional, empiezan a saber cómo se sienten, empiezan a identificarlo, a desarrollar estrategias adaptativas, todo esto lo podíamos prevenir, no evitarlo, ojo, no lo vamos a conseguir reducir al cero, por desgracia, pero sí que lo vamos a poder prevenir y por lo menos reducirlo. Entonces es fundamental y desde la psicología luchamos mucho por ello, que en los colegios, que en los institutos se dé este tipo de educación a los más pequeños.
esperemos que así siga siendo, porque la verdad que este tipo de películas no tiene ningún desperdicio, y no solo para pequeños, sino también eso, para adultos y mayores. También me gustaría preguntarte cuáles son los factores que más influyen directamente en nuestro día a día, en nuestra vida rutinaria, en estas conductas y emociones. Si es la vida profesional, en el trabajo, el entorno laboral, si es por otra parte igual más la vida personal cuando estamos con nuestros familia, amigos o pareja. ¿Qué tiene más peso? ¿Son las dos por igual? Vale, mira, yo una cosa que explico siempre en la primera sesión cuando acuden a Doña Neurona es: cada persona es un mundo. Entonces necesitamos conocer primero a la persona y entenderla para luego poder dar una solución. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo pacientes en sesión que su pilar fundamental, por ejemplo, es el trabajo. Entonces, todo lo que pase en el trabajo les va a pesar mucho más que lo que pasa en su vida personal. Hay otras personas que no, que tienen como prioridad su familia, sus hijos, su pareja, y entonces lo que pasa en el trabajo lo relativizan y bueno, eso se queda ahí en el trabajo, yo cierro la puerta y me voy a mi casa. Entonces, depende un poquito de la persona. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que lo que pasa en un área puede arrastrarse a otro. Es decir, si yo tengo problemas en el trabajo y estoy con el síndrome del burnout, que se dice, ¿no? El estar muy quemado, y luego voy a llegar a casa, pues igual lo pago con mi familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las emociones, los pensamientos, la conducta, todo esto, como digo, lo mueve el cerebro. En el caso de las emociones, por ejemplo, lo que sentimos va por sustancias químicas, por neurotransmisores. Las neuronas, que son las células de nuestro cerebro, se comunican entre sí por una serie de mensajitos. Según el mensaje que se comuniquen entre ellas, es como tú te vas a sentir. Si esas neuronas lo que están mandando entre ellas es una sustancia que se llama, por ejemplo, cortisol, tu ansiedad va a subir. Si tú estás en el trabajo y tienes un mal día, un día de mucho estrés, y tu cortisol sube, tú ya vas a estar con ansiedad. Y es muy difícil el cerrar la puerta del trabajo, yo estoy con mi familia y no tengo pensamientos sobre el trabajo, y no tengo esa ansiedad sobre el trabajo, y yo estoy muy tranquilo y puedo disfrutar con mis hijos. Es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo arrastras. Y entonces, pues ya empiezas, pues eso, si, como hemos dicho, como las tres patitas van comunicadas, pues como tú tienes ansiedad, tus pensamientos ya van a estar relacionados probablemente con el trabajo, cómo solucionarlo, porque es que fíjate, el fulanito que me ha dicho no sé cuánto, si es que la máquina se ha averiado, y es que no sé qué. Y entonces, cuando tú estás en casa, tu mente no está en casa, tu mente sigue en el trabajo. Ya se ha quedado. Exactamente, entonces te va a afectar porque igual no haces planes con tu pareja, porque igual tu pareja te está contando algo y no le estás escuchando. Entonces, una de las cosas que son muy importantes, por ejemplo, es identificar que eso está pasando para tener herramientas y poder frenar ese tipo de pensamientos y dar solución a ese tipo de emociones. Al final, el primer paso es como reconocerlo, ¿no? Eso Identificarlo. Eso, yo no puedo saber cómo estoy yo cuando estoy triste si no sé cuándo estoy triste. Eso es. O yo no le puedo poner una solución a cuando estoy triste, o puedo poner en práctica herramientas si no sé cuándo estoy triste. Sí, me parece de perogrullo, pero que sí, que es parece así. como muy básico, pero a lo mejor yo te pregunto, bueno, cuéntame la última vez que estuviste triste. Uf, espérate, que he hecho la mente para atrás que no tengo ni idea. Entonces, esas cosas suelen pasar y están en nuestro día a día, y entonces, bueno, pues los diferentes ámbitos de nuestra vida se interrelacionan, o sea, somos una persona, quiero decir, es un poco complicado el decir, nada, pues lo del trabajo se queda en el trabajo, lo de casa se queda en casa. Hay personas que lo pueden hacer, pero muchas veces necesitamos un poquito de ayuda o una serie de herramientas para poder tomar este tipo de soluciones ante los problemas. Con estos ciclos, ¿qué queréis transmitir a la hora de eso? Buscar recomendaciones, consejos, seguir algún tipo de instrucción para eso, conocernos mejor a nosotros mismos, a nuestras emociones, a nuestra conducta, para intentar, pues eso, lidiar o vivirme de una manera más o mejor con ellas. Eso es. Pues mira, en estos ciclos, en este ciclo en concreto, lo que vamos a conocer primero es lo que son las emociones, los pensamientos y la conducta, por lo que hemos dicho, porque si no lo conocemos y no lo sabemos identificar, nos va a dar igual. O sea, ya como ese primer escalón lo tengamos mal, no avanzamos. Entonces, por lo menos el conocerlos, el saber cuáles son las emociones básicas, el saber qué tipo de pensamientos puedo tener. Entonces, primero conocerlo un poco, entre comillas, de forma teórica, para saber que eso existe, por lo menos que existe. Yo ya con eso me conformo. Luego el siguiente pasito sería
cómo puedes identificarlo, ¿no? Que por ejemplo ahí la conducta nos va a venir muy bien porque es como lo más visible. Los pensamientos, las emociones son más abstractas, pero la conducta sí que la tienes. Y entonces igual el decir, jo, pues es verdad que yo tenía como dolores de estómago y lo he relacionado con que cuando estoy nervioso me pasa eso. Ostras, pues igual el fijarte en si te duele el estómago o no te puede echar una mano para saber tus emociones. Pues el ir conociéndote un poquito más en este sentido. Y luego vamos a dar, bueno, pues algunas estrategias de cómo en el día a día esto pues nos puede ayudar para gestionar determinadas situaciones, qué puedo hacer cuando estoy nervioso, cuando estoy triste, porque está muy bien que yo te explique lo que es, pero si no te doy ningún tipo de solución, pues igual te quedas un poco en las mismas. A la mitad, eso. Eso es. También quería preguntarte si desde la pandemia, el coronavirus, todo esto que al final pues siempre ha repercutido desde hace 3 años de una manera, yo creo que negativa a la persona, Sí. ¿no? Al final estás viendo una tendencia negativa en que eso, cada vez la gente está un poco más agobiada, más estresada con su vida desde este punto de inflexión que supuso la pandemia. Vale, la pandemia, entre comillas, vino bien porque hubo mucha gente que fue muy resiliente, o sea, tuvo esa capacidad de crecer y de aprovechar la situación que vivimos para, pues igual, para comenzar hobbies nuevos, para tomar la vida desde otro punto de vista, o sea, hubo gente que aprovechó esto que ocurrió para crecer y para mejorar. Luego, entre comillas, otra cosa buena que pasó es que saltaron muchos problemas que estaban ocultos. Por ejemplo, muchas personas que tenían trastornos de conducta alimentaria, al estar en casa con la familia, empezó la familia a darse cuenta que a lo mejor esta persona había dejado de comer o que tenía algunos comportamientos que no son los más adecuados. Entonces, a partir de ahí le pudieron dar pues un apoyo o un tratamiento y entonces ese tipo de trastornos pudieron solucionarse. ¿Qué pasa? Que también esos niveles de estrés que vivimos en esos momentos hizo que otros trastornos se desarrollaran. Entonces, por ejemplo, hubo mucha gente que empezó a desarrollar depresión o empezó a desarrollar ansiedad. Entonces, tenemos un poco como ese arma de doble filo. Sí que es verdad que se ha visto, bueno, pues que hay mucha gente que tiene que ir a terapia después de esta situación que ocurrió, que es algo positivo, ¿no? Que al final si tú necesitas ayuda, la pidas y bueno, pues pienses en ti, en lo que es mejor. Pero es verdad que esa situación fue muy estresante, que hubo gente que le dificultó mucho el gestionarlo, sobre todo se ve mucho en el tema del duelo, gente que perdía familiares en ese momento, que no pudo ver como esa despedida, que a lo mejor fallecieron en el hospital y no, pues no pude ir a verlo, no pude ir a decirle adiós. Eso sí que se ve que ahora, por ejemplo, se ha quedado como bastante estancado y a la gente le cuesta el elaborar ese proceso. Entonces, sí que el COVID afectó mucho en este sentido. Yo creo que sí, al final marcó un antes y un Sí. después en la vida de muchas personas, pero bueno, por suerte ya pudimos salir Sí. de esa situación, así que nada, Imar, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, solo desearte la mejor de las suertes en este Muchas ciclo, gracias. al que recordad, cualquiera podéis acudir el 28 de noviembre a las 8 en la Sala Polisón del Teatro Principal y nada, también a su centro de Doña Neurona Muchas gracias. para acudir allí en cualquier momento, así que gracias por tu tiempo. A vosotros, muchas gracias.